El mundo está lleno de vastos y hermosos paisajes. Uno de los mejores placeres de la vida es conocer esos pequeños y grandes lugares que aún desconocemos, donde la historia vive y se forma día con día, donde la aventura espera, y esto puede ser mejor si se trata de un viaje en carretera. Es por eso que hoy les traemos un viaje de uno de los lugares que vale la pena que lo exploremos en coche. Se trata de Tirol. Tirol es una región alpina trilingüe, ya que se habla el alemán, el italiano y el ladino. Actualmente está dividida entre Austria e Italia. Bueno, parece que hay un tranque y como pueden ver, por lo menos aquí en Europa, mayormente lo he visto en Alemania, que la gente deja un espacio en el medio cuando hay tranque para que pasen las ambulancias, para que pasen los cuerpos de policía. Si hubiese en caso de que hubiese un accidente. Sí, en caso de que hubiera un accidente, normalmente cuando se tranque el tráfico eso es lo que hace. El precio del combustible al día de hoy está a... Ahí lo tienen. Para circular por las autopistas austriacas, un prerequisito es llevar una pegatina del peaje de la autopista pegada en el parabrisas del coche. Es posible comprar este sello para 10 días, 2 meses o 12 meses y se puede adquirir en las estaciones de servicio, de preferencia antes de ingresar al país. Nos hemos parado un poco para estirar las piernas, aunque el camino no ha sido bastante largo, pero ha habido mucho tráfico, así que es muy importante cuando se hace un viaje en carretera, pues parar de vez en cuando a descansar un poco. Todos los pueblos y las ciudades que te puedes encontrar a lo largo de tu recorrido en carretera por los Alpes y por Tirol tienen una esencia única y poseen un alma amorosamente histórica y cultural, rodeada de montañas cubiertas de nieve en invierno y vestidas de verde en verano. Por esto, cada lugar a visitar puede resultar una maravillosa experiencia. Ahora sí, el tráfico es impresionante por esta carretera. Ah, pero qué bonito. Sí, por eso está, porque claro, aquí todo el mundo quiere venirse por este lado también. aquí todo lo que sea naturaleza y esquí, o sea, esquiar. Pero las montañas son bien altas. Y por lo general, en tiempo normal, las montañas están llenas más de nieve. Pero bueno, debido al cambio climático, no es así. Aquí estamos pasando todos los tunelcitos estos. Es muy bonito aquí. A mí me encanta venir aquí. Merece la pena venir aquí. Y hoy nos vamos a quedar en Innsbruck, que es una ciudad metida así en los Alpes, en Austria. Nos vamos a quedar ahí hasta mañana. Y mañana le vamos a hacer unos vídeos a ustedes que les va a encantar. Esperen esos vídeos que vienen. Esto sí que vale la pena. No, y tenemos suerte que aquí hay nieve, porque este año, por lo menos para aquí, para Alemania, bueno, este es Austria, pero pegadito a Alemania, ha nevado muy poco, que hasta más las personas que trabajan en el campo, los campesinos aquí, no les gusta eso porque normalmente es bueno que se congele, por lo menos por, yo diría, 2-3 semanas, se congele la tierra, porque eso lo que hace es que mata todo y para el próximo año está la tierra preparada. Pero este año ha hecho muy poco, ha hecho mucho calor aquí. Les hablo de calor, quiere decir por arriba de cero. Y todo lo que sea por arriba de cero no es bueno para la tierra. ¿Te bajo la ventanilla? No, está bien. El sol está de frente. Mira, esta zona aquí No, y otra... esto es increíble aquí, increíble.
Otra de las importancias del invierno frío, frío y que haya mucha nieve también en las montañas es que si no hay nieve, luego los lagos y los ríos no tienen agua para llenarse. Entonces el agua es muy necesaria. Sí, eso es otra cosa. Los ríos también se ven que están bastante sequitos este año. Ya empezando la primavera, tú ves los ríos, pues, una corriente fuerte porque todo es deshielo de la nieve de las montañas, pero yo creo que este año no va a haber nada. Están bastante secos los ríos. Y ahí también hay para esquiar, porque si te pones a ver, hay puntos de esquí arriba. Vas a ver gente esquiando ahí, ¿no? Ah, sí, ahí se están esquiando. Ahí hay un Sí, que te sube completamente a la loma, al pico, y la gente viene esquiando, mira, ahí se ven. Sácata. Ahí vienen por la loma para abajo, güey. Ah, se ve bueno. Muchos de estos lugares viven del esquí, o sea, si no hay nieve la gente no viene a hacer esquí. Y este año han optado por traer nieve artificial, pero obviamente a los expertos en esquí no les gusta la nieve artificial. No, les gusta la nieve que natural, es como un polvo. Claro, pero si no hay, entonces eso hace también que la gente que vive de ello, pues este año lo hayan pasado mal también. Los lugares de esquí también aquí está lleno esto de restaurantes, lugares donde quedarte, hoteles, Claro. hoteles en las montañas. Turismo de esquí, vaya. Y si vas al turismo, esa gente no vive prácticamente, eso es importante El todo tráfico eso. que hay. No, hay un tráfico inmenso. Y mira los precios de la gasolina, apunta ahí para que la gente vea los precios de la gasolina aquí. Por litro. Sí, porque aquí no es por galón, es por litro. Seguimos en camino hacia Innsbruck. Y ahí le vamos contando. Creo que si pueden hacer unas vacaciones en esta zona, les va a gustar mucho. Y lo pueden hacer, yo diría que en invierno o verano. En verano también. En verano también se puede hacer. Sí, pueden hacer mucho Hiking. hiking, que nosotros hacemos también a veces. Y hay muchos lugares donde se pueden quedar a camping y la pasan súper bien. Mejor tiempo para venir, yo diría que septiembre, por Para ahí. la gente que no le gusta el frío. Sí, yo diría, no, y no solamente para lo que es camping. Claro. Yo diría septiembre, porque agosto es un poquito muy calentito. Pero ya para septiembre no hay mosquitos y el camping se te hace muy agradable. O sea, Sí. ya a partir de la mitad de octubre ya yo diría que ya se empieza a poner muy frío. Ya, pero bueno, hay personas igualmente que les encanta el frío. Sí. A los que no puedan venir para acá, están muy lejos de aquí. O están trabajando, cualquier cosa que no puedan venir. A enseñarle un poquito del camino y... Aquí estamos en Tirol, que es Austria. Seguimos como... Y ven, los ríos están congelados. No hay suficiente agua en los ríos tampoco. Entonces se Es congela un todo. riachuelo lo que hay. No, sí, muy poquito. Esas montañas están inmensas. Hace mucho que no veía nieve así en montón. Las montañas aquí son inmensas. ¿Qué altura tiene la subpista que pasamos que estaba allá La atrás? subpiste, que es el pico más alto de Alemania, creo que tiene unos 1200. No, más. 2000 y pico. Sí, claro. Sí, creo que está por los 2900 por ahí. O sea, aquí estamos en el... Ese es el nombre de la montaña. Subpiste Blick. Y Blick quiere decir vista. Pero aquí estamos, esto es como un restaurancito que tienen aquí. Pero está muy bonito hoy. Pasa febrero. 14 grados afuera, 14 grados centígrados. Sol. Y se siente el sol, porque a veces cuando hace frío no se siente el sol. Pero hoy se siente el sol. Paramos aquí a estirar las piernas un ratico y seguimos. ¿Cuándo fue la primera vez que tú viste una montaña tan grande? La primera vez fue cuando viví en Madrid, que fui a Navacerrada, que ahí había montañas, y esquié por primera vez, bueno, la única vez que esquié.
Y esas fueron las primeras montañas así que vi, que era niño, todo lo que tenía eran 13 años. Hoy es un día que por lo general aquí en febrero, esta temperatura para nosotros es calor. A lo mejor ustedes van a decir, no, bueno, 14 grados no es calor, pero aquí arriba en las montañas, para nosotros en febrero esto es mucho calor. Normalmente aquí debe estar a menos, yo diría menos 5, menos 10 grados. Y 14 grados con sol, esto es como verano para nosotros. Te digo que la naturaleza todos los días te regala un paisaje diferente. Sí. Todos los días te levantas y puedes ver un paisaje completamente distinto. No, y no te pide mucho. La naturaleza no te va a pedir mucho. No te tienes que peinar ni vestir muy bonito. Aquí tú vienes nada más a disfrutarla. De gratis. Yo tengo hambre ahora mismo. Desde las 8 de la mañana que desayunamos, ¿no? No hemos comido nada más que un plátano y una mandarina. Sí, hoy nos levantamos bastante temprano para hacer el sábado. Sí. Normalmente el sábado a las 10 de la mañana, pero hoy me levanté a las 6:30. Tenemos que tener cuidado porque aquí ponen cámaras. Hay que tener mucho cuidado cuando pasen los pueblos. Ahí la vemos, mira. Ahí está la cámara, el cajón ese ahí, mira. Y eso, te tira una foto, te lo mandan por el correo a los 15 días. Ahí te llega la multa. En este canal amamos las pizzas. Restaurantes italianos que me gusta mucho. ¿Te gusta la comida italiana, Caro? A mí me encanta. Lo que pasa es que no la puedo comer mucho porque en lugar de caminar sí rodaré. Pero sí, me gusta. Comida mexicana me encanta. Ojalá tuviéramos a México bien pegadito aquí. Sí. Creo que mi comida favorita, obviamente después de la que hace mi mamá, sí, sería la mexicana. La peruana también es muy la rica. Peruana y la asiática, bueno, no, italiana y la asiática. Colombia también tiene comida. Bueno, yo creo que toda América Latina yo como todo. Sí, claro que nos va a gustar. Porque la comida es muy rica, comida criolla muy rica. Y luego pondría, que no sea, vaya, América Latina, pondría la italiana. ¿Y tú? Pero de todas, bueno, la gente va a decir, bueno, ¿cuál es la favorita? Porque hemos dicho todas prácticamente. Ya, pero yo no puedo tener una favorita. Habrá gente que tenga una comida favorita, yo no, a mí me gusta comer, así de sencillo. Yo diría que yo soy mucho, aunque yo creo que preferencia si tuviera, tacos, me gustan mucho los tacos, la comida, comería tacos todos los días. Pasta, pizza y pasta comería todos los días, sin problema, no me aburro. Creo que esas son las más preferidas. Hay maneras de torturarse y yo creo que hablar de comida mientras se tiene hambre es una de ellas. Yo creo que no nos estamos torturando, es la visión que tenemos ahora mismo. Es una visión de comerse, bueno, yo no sé, Caro, lo que le está la cabeza dándole vuelta ahora mismo. Ahora a mí me la está dando vuelta una hamburguesa con papitas fritas. Que imagínate, estamos prácticamente en una loma, una montaña. Yo creo que estamos alucinando ahora mismo. Con cualquier cosa iría bien. Cualquier cosa que fuera carne. Carne, más carne. Papita. O una pizza. Con una pizza me conformo. Aquí ya vamos bajando. Estamos a 3.480 pies. Eso ya es parte de la ciudad de Innsbruck. Frankis. Una pizza. ¿Hay hamburguesa? No, esa es pizza. ¿Hay pizza? Hay ensaladas también. Ensalada.
Y Tommy con su infaltable pizza. Oh, yes. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que haya sido de su agrado. Nosotros nos veremos muy pronto con más sobre esta ciudad. Gracias por haberle dado clic a este video y recuerda que si te gusta el contenido de nuestro canal, la mejor manera de apoyarnos y de que nosotros lo sepamos es suscribiéndote al canal. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego.